Gabriela Cerruti. Argentina reitera su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Este es el comunicado de Cancillería. La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y lamenta profundamente la escalada de la situación general en Ucrania. Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello, llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Ese me parece que es el párrafo más interesante. Luego reitera las necesidades del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos. Reafirma a su vez su compromiso y confianza en que puedan activarse para ello todos los mecanismos de la comunidad internacional con activa participación de las Naciones Unidas. La intensificación de los vientos de guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la vida. Es imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar ya mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas las naciones. Ese es el comunicado de Cancillería. En un ratito, después de que hablemos con Jorge Elías, analista internacional, a quien le agradecemos su tiempo y que nos haya esperado para poner en contexto la situación, vamos a dar detalles de cómo Cancillería Argentina también llama a aquellos argentinos que estén en suelo ucraniano o alrededores que puedan comunicarse rápidamente con la embajada para abandonar la zona de conflicto. Jorge Elías, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo te va? Nacho Guano te saluda. Hola Nacho, buen día. Muchísimas gracias por tu tiempo. Jorge, a ver, hablemos primero, retrocedamos a 2014. Estas dos zonas ucranianas están siendo desde ese momento hasta ahora víctimas de una dictadura dictada desde Kiev. Están siendo escenario de un conflicto armado que no cesa entre separatistas y por un lado, y por el otro lado, fuerzas del Estado ucraniano que procuran defender la soberanía de Ucrania en esa región, que es la limítrofe con Rusia justamente. Y cuando hablas de 2014, hablas de, primero, el Euromaidán, es decir, la caída del último presidente prorruso, Yanukovych, que fue cobijado por Moscú, elecciones, la elección de un presidente que aceptaba la invitación de la OTAN, una invitación que data de 2008, cuando George Bush invitó a Georgia y a Ucrania a sumarse a la OTAN, y ahora Volodymyr Zelensky, que es el actual presidente, que sigue en esa línea pro-europea. Esta región que es la región del Donbass, a la cual también pertenece la península de Crimea, la anexión de la península de Crimea en 2014 también fue un episodio cruento en aquel momento y también derivó en sanciones de parte de la comunidad internacional. Es un poco la prolongación de todo aquello lo que se está dando hoy. Lo que pasa es que hasta ahora las agencias de inteligencia ucranianas y occidentales decían o vaticinaban que iba a haber una guerra y pocos creían que Putin moviera las fichas de este modo, con una declaración de guerra, más allá de que lo llame operaciones especiales, y que en los fundamentos diga que esto es por un pedido de Donetsk y de Lugansk, es decir, de las supuestamente repúblicas autónomas o independientes, esto dictado por el Parlamento de Rusia, es decir, por la Duma. Luego de eso, el Senado de Rusia autoriza el desplazamiento de tropas al exterior y es lo que estamos viendo hoy. Ahí estamos. Entonces, estas regiones, no sé si decir regiones o naciones separatistas o provincias separatistas de Ucrania,
¿Quieren seguir separándose de Ucrania, pero quieren ser parte de Rusia o quieren ser dos naciones diferentes de Ucrania, de Rusia y diferentes entre sí? Ucrania tiene 42 millones de habitantes, 8 millones viven en esa región del Donbass. La mayoría son rusohablantes y tienen parientes inclusive en Moscú y en San Petersburgo, es decir, están más cerca de Rusia que de Ucrania. Pero también los hay, aquellos que quieren seguir perteneciendo a Ucrania. Lo que pasa es que aquí, al declarar la independencia de provincias extranjeras, lo que hace Rusia es violar la soberanía nacional de Ucrania, la soberanía nacional de un país. Y este es el conflicto, es la raíz del conflicto. Es decir, cuando se viola la Carta de las Naciones Unidas, se está violando. Justamente Rusia forma parte del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas, que es el máximo organismo para mantener y preservar la paz mundial. Y vos fíjate que no lo está haciendo, es decir, que está actuando más con una visión geopolítica, económica, estratégica, para no perder, no esas regiones, sino para no perder Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania es la última pata de lo que era la Unión Soviética en Europa. Es decir, el tema aquí es que de perder Ucrania, es decir, Ucrania pase a formar parte de la OTAN y pase a formar parte de la Unión Europea, lo que pierde Rusia es justamente su dominio en Europa, deja de ser un país euroasiático para convertirse en un país asiático. Rusia pasaría a ser un país asiático. Sin Ucrania, claro, por eso la defensa. Es decir, aquí hay varios factores. Está el factor geopolítico, que si vamos al caso, la Guerra Fría terminó en 1989, pero vos mismo lo decías, estamos viendo Rocky nuevamente. Sí, claro. Eso por un lado. Por el otro lado, las sanciones ya se le aplicaron y fíjate que retuvo Crimea. ¿Y por qué es tan importante Crimea? Porque desde Crimea domina el mar Mediterráneo, Medio Oriente, y eso se extiende inclusive para el comercio de granos, es decir, pasa por ahí. Por otro lado, las sanciones de la Unión Europea, sanciones de Estados Unidos, sanciones del Reino Unido, que hoy no pertenece a la Unión Europea, contra los intereses de los oligarcas que sostienen a Putin, que tienen sobre todo depósitos y propiedades en Londres y demás. Bueno, Rusia ha demostrado en 2014 que puede sobrevivir a las sanciones. El tema es que hasta ahora, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, más allá de la guerra de los Balcanes y otras, no ha habido un Estado tan poderoso que haya invadido otro Estado soberano. Y este es el dato. Por eso se habla del mayor conflicto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A ver, Jorge, entonces, en buen romance, si las dos regiones quisieran independizarse de Ucrania, ¿cuál debiera ser el trámite burocrático? No sé si lo estoy nombrando bien, pero el trámite burocrático para que esas dos regiones se liberen de Ucrania y sean una nueva nación. Si es que quieren serlo. La única alternativa dentro de la democracia que la tiene Ucrania sería un referéndum. Y Zelensky, el actual presidente, deslizó la posibilidad de que, bueno, hagamos un referéndum, como se hizo un referéndum para pertenecer o para ser miembro de la OTAN y de la Unión Europea, bueno, hacer un referéndum que incluya a esas regiones. El tema es, esto es lo mismo que la independencia de una provincia de cualquier país. Si vamos al caso, imagínate, hace poco se habló de la independencia de Mendoza, que no sé si fue con tono seguro o se deslizó esa posibilidad. Y bueno, ¿y cómo sería? Y me imagino que se haría un referéndum y después habría que ver eso con las autoridades federales, a ver si
si es legítimo realmente. Y en el caso de cualquier país, o mejor dicho, cualquier región o provincia que quiera independizarse de un país, evidentemente no puede haber otra cosa que la consulta popular, que es lo único que se me ocurre dentro de la democracia. Tomar regiones por la fuerza, como es el caso de Donetsk y de Lugansk, y es el caso de Crimea, y que esas naciones o esas regiones o esos estados, esas provincias no sean reconocidas, bueno, las dejan en un limbo legal. En su momento, cuando fue la guerra de Kosovo, finalmente se desintegró la ex Yugoslavia y Kosovo terminó siendo una república independiente y miembro de las Naciones Unidas. Pero hay en el mundo, hay regiones que son estados en disputa, como es el caso de Artsaj, es decir, Nagorno-Karabaj, entre Azerbaiyán y Armenia, que no son reconocidos, es decir, no son reconocidos por otros países, y eso te lleva a un limbo legal. Claro. Jorge, te molesto con dos tecnicismos más. Invasión o acción militar especial, ¿cuáles serían las diferencias para poder tener ambas campanas, ¿no? La campana de Occidente, que habla de una invasión, que cuando Estados Unidos invadió Afganistán, nadie hablaba de invasión, sino también de acción militar especial. Digo, ¿cómo debiéramos leerlo, las diferencias entre una y otra? El ataque de Estados Unidos contra los talibanes en Afganistán fue aprobado por las Naciones Unidas. La invasión o la Segunda Guerra de Irak no fue aprobado por las Naciones Unidas. Y en ese caso tenés una decisión unilateral. Es decir, bueno, fueron tres en realidad, los que fueron España, Gran Bretaña y Estados Unidos los que decidieron la invasión de Irak a raíz de la presunta posesión de armamento químico que finalmente no se demostró. Yo creo que son cuestiones semánticas. Es decir, lo que estamos viendo aquí es evidentemente la vulneración de la soberanía de un Estado, que es Ucrania, se puede llamar ataque especial. El fundamento que los habitantes de Donetsk y de Lugansk fueron los que le pidieron a Rusia ayuda, realmente me parece bastante flojo de papeles, porque en ese caso si están pidiendo ayuda es porque están siendo invadidos, están siendo atacados por las fuerzas de Ucrania o por las tropas de Ucrania. Y aquí también se plantea otro problema. Ucrania fue invitado a la OTAN, pero no es miembro de la OTAN. Claro, es invitado. Entonces ahí hay que ver el límite que tiene la OTAN para actuar en el terreno. Es decir, hay que ver el límite que tienen justamente y que lo tiene que decidir Naciones Unidas, evidentemente, para que tanto Europa como Estados Unidos puedan intervenir en un año muy particular en Estados Unidos, porque hay elecciones de medio término, porque no más del 30% de los norteamericanos quieren que vayan sus tropas a una guerra, sobre todo después de lo que pasó en Afganistán e Irak. Jorge, ¿está Ucrania gobernado por un régimen dictatorial? Ucrania no. Ucrania no. Estoy tratando de despejar incógnitas para poder entender esta cuestión en donde se está hablando también de estas dos regiones vienen desde hace 8 años bajo una dictadura. Y yo para tratar de entender ambas campanas y poder expresarlo también, la necesidad, de Rusia, que esta acción militar especial es por una razón de seguridad nacional, que, como bien nos decía Jorge recién, tiene que ver con lazos económicos, con perder la pata europea. A ver, yo no llamo dictadura ni a Rusia ni menos aún a Ucrania. Rusia es una autocracia, es decir, Putin maneja el poder desde hace décadas y
el Parlamento le ha dado la posibilidad de ser reelegido hasta el año 2036. Eso es una autocracia. En 2019 ganó las elecciones Volodymyr Zelensky, que es el actual presidente de Ucrania, con un 73% de los votos. Fueron elecciones democráticas, no cuestionadas por la comunidad internacional. Sí fueron cuestionadas las de Bielorrusia, donde están las tropas de Rusia, justamente, con la reelección de Alexander Lukashenko, que se lo llama el último dictador de Europa. Un fraude fenomenal, demostrado por la comunidad internacional, y bueno, el hombre sigue allí en el poder. La cuestión es que, entre una cosa y la otra, entre el discurso de unos y el discurso de otros, evidentemente hay una intencionalidad política. Por supuesto. Pero yo te decía, los norteamericanos no quieren otra guerra, o no quieren enviar tropas a otra guerra. Y no creo que los rusos quieran otra guerra tampoco, porque la situación económica de Rusia es realmente difícil en este momento. ¿Qué pasa con Europa? Bueno, hay dos asuntos que son importantes y que se ven hoy. Por un lado, la provisión de gas. Alemania tiene ese gasoducto Nord Stream 2, al cual se opuso Estados Unidos en su momento, que va desde Rusia, y desde allí se provee el 40% del gas de Europa. Por eso hoy aumentó el gas en forma fenomenal y no se sabe a cuánto se puede ir. Hay alternativas, hay modos alternativos, el gasoducto no está funcionando en este momento, pero es un riesgo. El otro riesgo en el mundo es el aumento del precio del petróleo. Rusia justamente maneja, en cierto modo, el precio del petróleo. Y el otro también tiene que ver con el comercio de granos, que es lo que te decía, claro, del Mar Negro. Entonces hay toda una serie de factores que van más allá de la política. Puestos a elegir qué quiere Putin. Y Putin quiere volver a tener un presidente prorruso en Ucrania, como lo fue Yanukovych en su momento, que fue desplazado por el Parlamento en ausencia, que tiene captura recomendada en Ucrania y que está en Moscú, cobijado por Putin. ¿Y qué quieren los ucranianos? Y en cierto modo lo que plantea Zelensky es no intromisión. Vos fijate dos datos. Uno es, en su momento, Donald Trump le pidió a Zelensky, cuando todavía era Trump presidente, que investigara a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, porque había trabajado en una empresa de gas, Burisma, de Ucrania, y lo acusaba de corrupción. ¿Qué precio le puso a eso? Y bueno, si no investigás a Hunter Biden, dejo de darte ayuda económica, una ayuda económica que representa un gran porcentaje del PBI de Ucrania. Y a su vez, Donald Trump perdió durante el gobierno de Yanukovych, el presidente prorruso destituido, a Paul Manafort, que era su asesor, y tuvo que renunciar justamente por actos de corrupción. Es decir, aquí se mezcla todo, claro. Se mezcla la política, la economía, la geopolítica y hasta productos o materias primas básicas que también están en riesgo por esta decisión o esta tensión cada vez más grande entre Rusia, Europa y Estados Unidos. Jorge, yo te agradezco enormemente tu tiempo, pero te robo un minutito más para preguntarte si Putin tiene el sueño de volver a convertir la vieja URSS en la nueva Rusia. No, al contrario. No es expansionista. Más el sueño de Nicolás I, es decir, de volver al imperio ruso, que de reconstruir la Unión Soviética. Lo que no quiere es seguir perdiendo territorio. Ya perdió Letonia, Estonia, Lituania, que fueron incorporados en 2014 a la OTAN. Y estos países
darse esta ocupación o invasión o como se llame en Ucrania, también corren el riesgo de verse en apuros frente a los afanes de Putin. Yo creo que lo que quiere reconstruir o lo que quiere mantener son los dominios, y esto se llama estados tapones. Es decir, en geopolítica se llama estados tapones aquellos en los cuales vos ponés todas las fichas, como en el TEC, sí, claro, y decís, por acá no, hasta acá llegaron, y por acá no pasan. Bueno, es más o menos ese el juego, lamentablemente marcado hoy por la guerra. Jorge, te agradezco enormemente toda tu sabiduría, tu sapiencia, tu experiencia para poder contarnos un poquitito y aclararnos el panorama. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un placer, Nacho, un abrazo, gracias. Abrazo enorme. Jorge Elías, entonces analista internacional. Aquí lo que tenemos es un pequeño hilo de Cancillería